Bien, la Iglesia Católica se debilita. Eso va a ser bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento no va a tener persecución. Así que renace el conocimiento. Las ciencias matemáticas, las ciencias naturales vuelven a aparecer. A esa época se le conoce como el siglo de las luces. ¿Qué es una luz? ¿Qué entienden ustedes por una luz? ¿Mm? ¿Qué entienden ustedes por una luz? Vamos a darle lectura a lo que significa una luz, muchachos, ¿sí? Lo he definido en la página 213. Luz, en sentido figurado, es significado de inteligencia, es significado de claridad y es significado de conocimiento, muchacha. Claridad, conocimiento, sabiduría, es decir, es el siglo del conocimiento, es el siglo de las ciencias. Las ciencias vuelven a aparecer, vuelven. Por ejemplo, esta puede ser la química, esta puede ser la biología, esta puede ser la astronomía, las matemáticas, etcétera, etcétera. Es el siglo de las ciencias, es el siglo de las luces, del conocimiento. Si decimos siglo, ¿de qué siglo se refiere? Del siglo XVIII. Quizás sea el siglo más importante de toda la historia, muchachos. Ya el siglo XVIII. Muchos hechos relevantes ocurren en el siglo XVIII. Bien. Pero todas estas luces no existirían si no fuese por una primera luz. ¿Cuál es esa primera luz? La ilustración. La ilustración es la luz primigenia, es la mamá de todas estas luces, es la primera de todas las luces. Sin la ilustración, estos conocimientos no hubieran vuelto a reaparecer o quizás se hubieran demorado, muchachos. La ilustración es la primera de estas luces y la más importante de todas estas luces, porque sin esta no existiría el siglo de las luces. Por lo tanto, ¿cuál es antes, la ilustración o el siglo de las luces? De hecho, pues por lógica, ¿no? ¿Cuándo nace la ilustración? Nace fines del siglo XVII. ¿Y cuándo llega a su auge? En el siglo XVIII, ¿ya? ¿Dónde nace la ilustración? La ilustración tiene sus orígenes en Inglaterra, pero ¿dónde están los mejores? Están en Francia, muchachos, ¿ya? Están en Francia, ¿ya? Los mejores están en Francia, los más grandes. Bien, definamos la ilustración. Definamos. ¿Qué es la ilustración? Listo. La ilustración es un movimiento de renovación intelectual, ¿ya? La ilustración es un movimiento de renovación intelectual, Si yo digo renovación intelectual, ¿qué se va a renovar? La forma de pensar, Los ilustrados consideran que todos los conocimientos producidos hasta ahora han sido inútiles. Los conocimientos escolásticos teocentristas no han servido para que una sociedad llegue a su progreso y su desarrollo. No ha servido. También estos conocimientos escolásticos teocentristas no han servido para que cada las personas de forma independiente consigamos desarrollarnos y abandonar la pobreza. Es decir, no ha servido de nada. Escolástica, teocentrismo, religión no ha servido. Por lo tanto, el único camino para poder conseguir el progreso es el estudio de otros conocimientos, ya no escolásticos, religiosos, sino científicos. Ahora los ilustrados consideran que estudiar mejor es las ciencias, las matemáticas, la biología, la química, muchachos, la economía. Y estos conocimientos nuevos, ¿cómo se estudian? ¿Con la fe, con la religión o con la razón? Vamos, primera idea central de los ilustrados, esperanza en la razón. Esperanza en la razón, ¿ya? ¿Qué es la razón para ellos? ¿Qué es la razón? Para ellos la razón es la única fuente del progreso, es la base del progreso, muchachos. No hay otra fuente del progreso, es la única forma en que una sociedad puede progresar. Esperanza, fe en la razón, muchachos, ¿ya? En la razón. Bien. También podemos definir a la ilustración de forma más académica. Podemos definirlo así. La ilustración es un movimiento que cuestiona
al antiguo régimen. Es un movimiento que cuestiona al antiguo régimen. Si la primera idea central que has subrayado es la razón, segunda idea central que tienes que subrayar es cuestionar. Muchachos, ¿qué entienden por cuestionar? Preguntarse pero dudando, ¿no? Dudo, ¿cierto o no cierto? Criticar puedo decir también, refutar, contradecir también. Cuestionar, por lo tanto, lo entendemos como criticar, contradecir. En este caso, ¿a quién van a hacer esa crítica? Al antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen, muchachos? ¿Qué es? Vamos a ver, ¿ya? El antiguo régimen es esa forma de gobierno que hay en Europa, hasta el siglo XVIII. ¿Cómo era esa forma de gobierno en Europa hasta el siglo XVIII? ¿Cómo era? A ver, en lo económico era mercantilista. Vamos, en una economía mercantilista, ¿el Estado interviene en ella? ¿Sí o no? Una economía mercantilista es paternalista. ¿Por qué se le llama paternalista? Porque como un padre tiene el derecho de intervenir en la vida de sus hijos, tiene el derecho de intervenir porque tiene la patria potestad, la tutela, pues el Estado también tiene derecho de intervenir en la economía, en una economía mercantilista, interviene. En una economía mercantilista, ¿quién establece los precios a los productos? ¿El Estado o el empresario? El Estado. El Estado. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dicen? Eso es malo. Imaginemos que las dos señoritas fabriquen los mismos productos, fabriquen los mismos productos. Y como el Estado establece los precios a esos productos, ¿alguna de las dos se preocupará en ofrecer mejores productos? ¿Por qué no? ¿Para qué? Así ya tiene un mismo valor, ¿cierto o no cierto? ¿Para qué ya? Pues al final va a valer lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ¿eso qué genera? ¿Progreso? ¿Qué genera? Estancamiento, conformismo, ¿cierto o no cierto? Y no hay progreso, pues, ¿ya? En una economía mercantilista, ¿quién establece los salarios a los trabajadores? ¿El empleador o el Estado? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Imaginemos que los dos jóvenes tengan la misma profesión. Y como el Estado ya les designa un salario mensual, un salario, ¿qué tal? ¿Alguno de los dos profesionales se encargará de ser mejor que el otro? ¿Por qué no? ¿Para qué voy a estudiar si al final voy a ganar lo mismo? ¿Cierto o no cierto? Por lo tanto, eso cuestionan del antiguo régimen, su intervencionismo en la economía mercantilista, muchachos, ¿ya? Así, ¿cómo es el antiguo régimen en lo económico? Mercantilista, intervencionista. Eso cuestionan, eso critican, rechazan eso, los ilustrados. En lo político, ¿cómo es el antiguo régimen? En lo político, es absolutista. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es donde el rey tiene el poder absoluto. Forma de gobierno donde el rey ha centralizado todos los poderes, ejecutivo, legislativo, todos los poderes. El poder absoluto lo tiene. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo, eso es tiranía, pues, muchachos. Si yo les preguntase, a ver, jóvenes, díganme, ¿por qué surge el absolutismo? A ver, una respuesta coherente, ¿cuál sería? ¿Por qué surge el absolutismo? Ustedes lo saben, ya lo hemos hablado a lo largo de la clase. ¿Por qué surge el absolutismo? A ver. ¿Pero cómo así surge? El absolutismo surge como resultado del debilitamiento de dos factores, uno del sistema feudal y dos del sistema religioso. ¿Se acuerdan que los señores feudales se habían debilitado en la Baja Edad Media? ¿Se acuerdan o no? ¿Y quién centraliza el poder? El rey. Hace poquito la Iglesia Católica también ha perdido tierras, aliados. ¿Qué pasó con la Iglesia? Se debilita. ¿Y quién ha ganado poder? Los reyes. Por lo tanto, el absolutismo es el resultado del debilitamiento del señor feudal y de la Iglesia Católica. ¿El absolutismo es bueno o es malo? Es malo, naturalmente. Eso es tiranía, eso es dictadura, pues, ¿ya? Eso también cuestionan en lo político del antiguo régimen. En lo social, ¿cómo es el antiguo régimen? En lo social. Es estamental, es estamental. Una sociedad estamental es aquella donde la movilidad social es abierta o cerrada. Si tú naces en un determinado estrato, te quedas en ese estrato. Si tú naces en una familia de campesinos, campesino te quedarás.
pero ¿qué pasa si yo, campesino, mi hijo es inteligente? ¿Podrá superarse? ¿Por qué no? Si es inteligente. Igual se queda ahí, punto. En un sistema estamental hay dos estamentos, uno privilegiado y el otro no privilegiado, ¿ya? Los privilegiados gozan de los mejores derechos, gozan de las mejores oportunidades, las leyes son más flexibles con ellos. Y del sector no privilegiado, pues las leyes son más severas, son más drásticas con ellos, ya no tienen oportunidades. Por lo tanto, solo ellos tienen derecho a progresar, los privilegiados. ¿Qué tal? ¿Hay igualdad jurídica en una sociedad estamental? No hay, no hay. ¿Ya? También cuestionan a la religión, muchachos. Es decir, la Ilustración, ¿solo cuestiona el absolutismo? ¿Solo cuestiona la religión? ¿O cuestiona a todo el sistema? A todo. Por eso ellos dicen que todo está mal. A ver, dígame, el antiguo régimen, en lo económico, ¿cómo era? Mercantilista. En lo político, absolutista. En lo social, estamental. Eso cuestionan los ilustrados, ¿ya? Eso cuestionan. Cuando hablamos en el aspecto político, decimos que el antiguo régimen era absolutista. Europa absolutista, pero ¿quién fue el más grande rey absoluto? El máximo exponente del absolutismo está en Francia. ¿De quién hablamos? Del rey Luis XIV. Luis XIV, conocido como el Rey Sol. El Rey Sol. Lo llamaron el Rey Sol porque, así como el Sol es el centro del poder, centro del sistema, Luis XIV era el centro de poder y de decisiones en Francia, muchachos, y en el poder absoluto. Luis XIV es famoso por haber acuñado una frase. ¿Cuál es esa frase? El Estado soy yo. El Estado soy yo. ¿Ya? El Estado soy yo. Esta frase tiene su historia. Resulta que Luis XIV, en sus ganas de querer tener más decisiones, más poder, él está suprimiendo los ministerios. Está suprimiendo, está borrando. Este ministerio de cultura no va, yo voy a tomar sus decisiones. Este ministerio de economía no va, yo voy a tomar sus decisiones. Este ministerio de tal no va, yo voy a tomar sus decisiones. Y los ministros empiezan a reclamar a Luis XIV, mi señor Luis XIV, ¿qué está haciendo? ¿Por qué suprime los ministerios si nosotros somos el Estado? ¿Pero qué responde Luis XIV? Señores, ustedes se equivocan, el Estado no son ustedes, el Estado soy yo, he dicho, y punto. ¿Qué tal? ¿Típico rey absoluto o no? De hecho, pues muchachos, ¿ya? Luis XIV, absoluto, tiránico, pero ha hecho grandes obras, ha hecho grandes obras. Se le recuerda principalmente por haber ordenado la construcción de un gran palacio, del Palacio de Versalles, del Palacio de Versalles, ¿ya? El Palacio de Versalles fue para su tiempo el palacio más gigantesco que existió, ¿ya? El palacio más grande. Con sus casi 800 habitaciones, fue el palacio más grande de sus tiempos, ¿ya? De sus tiempos. Bien, ustedes no pueden fotografiar al Palacio de Versalles así de fácil, no pueden. ¿Por qué? Porque es enorme el Palacio de Versalles, o sea, es enorme el palacio. Si quieren fotografiarlo, tendrán que hacerlo de forma aérea. Este es el Palacio de Versalles, muchachos, gigantesco palacio, ¿ya? Esas partes verdes que ustedes ven, esas áreas verdes, no es el pueblo, esas áreas verdes son sus jardines de este palacio. Es decir, es como un distrito enorme este Palacio de Versalles, gigantesco. Típico palacio de un monarca poderoso absoluto, pues, ¿ya? ¿Para qué sirve hoy en día el Palacio de Versalles? ¿Para qué sirve? Para los tratados, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿con qué tratado? Versalles. La independencia de los Estados Unidos, Versalles. Pero para esos tiempos, ¿para qué se hicieron? Fiestas, muchachos, ¿ya? Las más grandes orgías, ¿dónde se realizaban? En el Palacio de Versalles. Si las paredes del Palacio de Versalles hablaran de todo lo que han visto. Nosotros los varones habíamos dejado las paredes húmedas completamente. ¿Por qué? Porque habíamos derramado bastante vino, así con vasito, vino en la pared, pues muchachos, ¿ya? Bien, pero hoy en día, para tratados. Vamos, ideas centrales. Vamos, primera idea central de la Ilustración. ¿Solo la razón, así a secas? Esperanza en la razón, fe en la razón. ¿Qué es la razón para ellos? ¿Qué es la razón para ellos? Es la única fuente del
Desarrollo. Única base del desarrollo. Vamos, segunda idea central. Cuestionar. Vamos. ¿A quién cuestiona la ilustración? Antiguo régimen. Vamos. ¿Quién es el máximo rey absoluto? Luis XIV. ¿Conocido como? ¿Cuál era su frase? ¿Qué palacio? ¿Actualmente para qué sirven? Tratados. Hay dos tipos de ilustrados. Existieron dos tipos de ilustrados, ¿ya? Dos tipos de ilustrados. ¿Quiénes son esos? Los ilustrados empiristas, ilustrados empiristas e ilustrados racionalistas, ¿ya? Racionalistas, empiristas y racionalistas, ¿ya? Bien, ¿qué es el empirismo? ¿Alguien? El empirismo es esa corriente ideológica, filosófica, que señala que todas las personas nacemos sin conocimientos. Todos nacemos sin conocimientos. Pero a medida que pasan los meses, los años, adquirimos conocimientos. ¿Cómo? A partir de la experiencia vivida. A partir de la experiencia. Y esa experiencia que hemos vivido, ¿cómo lo asimilamos? Con nuestros sentidos. Muchachos, ¿cómo se siente el miedo? ¿Saben cómo siente el miedo? La alegría, el frío, el calor, ¿saben? ¿En qué libro lo han leído? No lo he leído, profesor, lo he vivido, lo he experimentado, profesor, ¿ya? Y esa experiencia, ¿cómo lo has sentido? Con los sentidos, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Con la vista, con el tacto, con el olfato, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, entonces todo conocimiento, ¿cómo se obtiene? Con la experiencia. ¿Asimilada por qué cosa? Por nuestros sentidos. A ver, ¿qué pasa si para más rato nuestro cielo huamanguino otra vez se torna de nubes negrasas como ayer? ¿Qué va a pasar? Va a llover, pero profesor, nosotros no hemos estudiado meteorología, entonces ¿cómo saben mis compañeros eso? Claro, no habremos estudiado meteorología, pero desde muy pequeño lo hemos experimentado, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Y cada vez que se torna así de oscuro el cielo, va a llover, pues lo hemos experimentado, lo he visto con nuestros sentidos. Entonces el empirismo pues sugiere eso, que todo conocimiento que nosotros tenemos lo hemos adquirido a partir de la experiencia asimilado por nuestros sentidos. ¿Quién es el padre del empirismo? Es John Locke. John Locke, muchachos, ¿ya? John Locke no solo es el padre del empirismo, también es el padre de la ilustración. John Locke es el primer ilustrado, primer crítico al antiguo régimen. Por lo tanto, si él es el padre del empirismo y es el primer crítico al antiguo régimen, ¿de dónde es este John Locke? De Inglaterra, por eso que decimos que la ilustración, ¿dónde nace? En Inglaterra. John Locke sugiere que para que no haya absolutismo en esta, tiene que haber una separación de poderes. ¿En cuántos? Tres. ¿Cuáles? Ejecutivo, legislativo y federal. Judicial todavía no, ¿ya? Federal. Una separación de poderes. John Locke considera que todas las personas ya nacemos con derechos. Desde el momento en que somos concebidos, ya gozamos de derechos, que lo llama derechos naturales. Derechos naturales porque forman parte de nuestro ser, forman parte de nuestra naturaleza humana. Son derechos inalienables que nadie nos lo puede arrancar porque forman parte de nosotros. ¿Cuáles son esos derechos naturales? El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad. En ese orden de importancia también, ¿ya? Vida, libertad, igualdad y propiedad. Y que nadie nos lo pueda arrancar porque son inalienables. Vamos, en cívica, ¿tú cómo lo conoces esos derechos? Como derechos de primera generación. ¿Quién es el padre de los derechos de primera generación? John Locke. John Locke también es el padre del liberalismo. Es el padre del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es? Explico. Liberalismo viene de liberarse de la intervención del Estado, ¿ya? El liberalismo sugiere que el Estado no debe intervenir en una sociedad. Sus únicas funciones de los liberalistas del Estado en una sociedad es reconocer nuestros derechos y protegerlas, ¿ya? Más allá no debe intervenir. ¿Por qué no quiere los liberales que el Estado intervenga en una sociedad? ¿Por qué no quieren?
para que sin la intervención del Estado en una sociedad, entre nosotros, ¿qué generemos? Una fuerte competitividad. ¿Y esa competitividad en qué va a terminar? Progreso y desarrollo. Definamos, por lo tanto, el liberalismo. El liberalismo es la corriente filosófica que sostiene el rechazo de la intervención del Estado en una sociedad, que las únicas funciones del Estado en una sociedad es reconocer y proteger nuestros derechos. ¿Qué pide el liberalismo? Liberarse de la intervención del Estado. En lo económico, ¿qué pide el liberalismo? ¿Que el Estado intervenga en la economía? No, que la economía se libere de la intervención ¿de quién? Del Estado. Es decir, que hay una economía de libre mercado. Oferta, demanda. ¿Qué es John Locke del liberalismo económico? Es el precursor. Pero ¿quién es el padre del liberalismo económico? Adam Smith. Adam Smith es el que consolidará este pensamiento. Sostiene que la economía solo debe regularse en base a principios naturales de oferta, demanda. A lo que dijo la mano invisible. ¿Han escuchado de la mano invisible o no? Adam Smith, la mano invisible del mercado. Mano invisible. Mano invisible, muchachos, ¿ya? Bien, en pocas palabras, entonces, el liberalismo en lo económico exige un libre mercado. En lo político, ¿qué pide el liberalismo? En lo político. En lo político, pide, demanda un gobierno republicano y democrático. Republicano y democrático, muchachos. ¿Cómo republicano? Con separación de poderes. ¿Cómo democrático? Donde los que gobiernan deben ser elegidos ¿por quién? ¿Por Dios o por el pueblo? Por el pueblo. No olvidarse, republicano y democrático. En lo social, ¿qué pide el liberalismo? Una sociedad donde nobles y el pueblo tengamos los mismos derechos. Los mismos derechos. Igualdad jurídica. A ver, los liberalistas, ¿qué quieren? ¿Que el Estado intervenga? ¿Cuáles son sus únicas funciones del Estado? Reconocer y proteger nuestros derechos. Vamos al liberalismo en lo económico. ¿Qué pide? Oferta-demanda, ¿cierto? ¿No? En lo político, ¿qué pide? República y democracia. No están apuntando, ¿ah? Piensan que eso al toque para siempre van a retenerlo, ¿no? Tienen que apuntar siempre. Y en lo social, ¿qué pide? Igualdad jurídica, ¿ya? Bien, para los chicos que me están viendo nada más, seguramente tienen una mente privilegiada, pienso yo, ¿ya? No toman apuntes por eso, ¿no? Bien, John Locke, padre del empirismo, padre del liberalismo y padre de la ilustración. ¿Quién es el máximo representante del racionalismo? ¿Quién es? René Descartes, muchachos, ¿ya? René Descartes no solo es un matemático, también es un filósofo. René Descartes, ¿ya? Es un filósofo. Toda carrera tiene que ir de la mano con la filosofía, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Tú eres matemático, tú eres ingeniero, pero al final tienes que saber también de filosofía, ¿ya? Bien. René Descartes, como filósofo, ha acuñado una frase, muchachos. ¿Cuál es esa frase? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo, muchachos. Ya pienso, luego existo. René Descartes duda de los sentidos. Recuerden que para el empirismo, ¿qué cosa genera conocimientos? La experiencia, pero asimilada ¿por qué? Nuestros sentidos. René Descartes duda de los sentidos. ¿Qué tal nuestros sentidos? ¿Nos pueden engañar? Sí, nos pueden engañar. Así que crear conocimientos en base a nuestros sentidos es muy riesgoso. Una mañana, Descartes sale a trotar y en la mañana el sol, ¿de qué tamaño está? Pequeño porque recién está saliendo. Al mediodía, ¿de qué tamaño está? Grande porque está en su plenitud. Y al atardecer, pequeño otra vez. Y se pone a pensar, ¿acaso el sol crece y decrece durante el día? ¿Todos los días? ¿Así es el sol? ¿Crece y decrece entonces? ¿Por qué nos parece así? Porque nuestros sentidos nos engañan. Por lo tanto, necesitamos para crear un conocimiento verdadero un tribunal imparcial. ¿Cuál es ese tribunal imparcial? La razón, que es un proceso más complejo, muchachos. Vamos, ¿ustedes qué son? ¿Empiristas o racionalistas? ¿Qué son? Algunos son empiristas, algunos son racionalistas, ¿ya? ¿Quiénes son los tres grandes filósofos ilustrados? ¿Quiénes son los tres grandes filósofos ilustrados?
Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Voltaire, Montesquieu y Rousseau. ¿Qué tal? ¿Son sus verdaderos nombres o son sus apelativos? Son sus apelativos, sus seudónimos, ¿ya? Bien, ¿por qué se pusieron sus apelativos? ¿Están loquitos? ¿Por qué se ponen apelativos? ¿Qué pasa si tú eres un ilustrado y cuestionas al antiguo régimen, escribes tu libro y pones tu verdadero nombre? ¿Qué te va a pasar? Te van a perseguir, ¿cierto o no es cierto? Ya te procesan, pues. Entonces, mejor, al hacer mi libro, ¿cómo lo voy a firmar? Con mi seudónimo, para mantenerme en el anonimato. ¿Astutos o no astutos? Así hay que ser en esos tiempos, pues, muchachos, ¿ya? Bien, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿qué son ellos? Ellos son filósofos, son abogados, son grandes empresarios. Dígame, ¿a qué clase social pertenecen estos ilustrados? Burguesía. ¿Por qué la burguesía está dirigiendo este movimiento de la ilustración? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Y qué quieren instaurar? Quieren acabar con el antiguo régimen e instaurar un nuevo régimen. ¿Qué régimen quieren instaurar? Liberal, pues muchachos, ya liberal. ¿Quieren cambiarlo? Todo quieren cambiarlo, ya la burguesía. Bien, de los tres, ¿quién es el más grande? Voltaire, naturalmente. Voltaire es el más grande crítico al antiguo régimen, muchachos, ¿ya? Voltaire es un crítico que no solo critica al gobierno, critica a todo. Voltaire critica al rey, lo llama déspota. Critica a la nobleza, lo llama parásitos que solo viven de nuestros impuestos. Critica a la iglesia, la llama fuente de ignorancia. Critica a su propia clase social, a la burguesía la critica. Lo llama usureros, que solo les interesa el dinero y las ganancias nada más. Y por supuesto, critica al pueblo también. Nosotros no nos salvamos. Vamos, ¿cómo nos llama a nosotros? Al pueblo, ¿cómo nos llama? La masa ignorante, muchachos. ¿Qué tal? ¿Tendrá razón este Voltaire? Bastante, bastante, ¿ya? Bien, Voltaire, por sus críticas al gobierno, será encerrado en la Bastilla. ¿Le suena su nombre, la Bastilla? Claro, de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan o no? Es encerrado ahí, pero finalmente expulsado de Francia. Váyase, señor, de acá no lo queremos, váyase. Y lo expulsan, ¿y dónde llega finalmente? A Inglaterra. Y en Inglaterra escribe un libro ¿cómo se llama? Cartas. Si tú quieres, puedes llamarlo cartas filosóficas, ¿ya? O cartas inglesas, porque ¿dónde lo escribe? En Inglaterra. Cuando llega a Inglaterra, en Inglaterra había estallado una revolución, una de las revoluciones más silenciosas. ¿Por qué? Porque no hace tanto escándalo como la Revolución Francesa, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué había sucedido? Que en Inglaterra habían creado un parlamento. Un parlamento es como nuestro Congreso, ¿ya, jóvenes? Donde sus miembros se llaman parlamentaristas y estos eran elegidos por soberanía popular. Por soberanía popular, es decir, ¿quién los elegía? El pueblo, ¿ya? ¿Cuál es su función? Controlar al monarca. Si el monarca quiere hacer cualquier cosa, ¿quién tiene que autorizarlo? El parlamento. Si la presidenta Dina Boluarte quiere salir de viaje, ¿quién le tiene que autorizar? Y si no le autoriza, no sale y punto. ¿Cierto o no es cierto? Acá es igual. Por lo tanto, ¿qué forma de gobierno hay en Inglaterra ahora? Una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria. Escucha bien. El monarca no puede hacer nada que el parlamento no se lo autorice. Pregunta, ¿todavía esta forma de gobierno es absolutismo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Todavía esta forma de gobierno es absolutismo? ¿Sí o no? Si fuese absolutismo, pues el rey haría lo que quisiera, lo que quisiera. Acá no puede hacer ya. El rey es un mero objeto, una mera figura. En realidad, ¿quién tiene poder? El parlamento, muchachos. O sea, por lo tanto, ¿hay absolutismo todavía? No. Y eso le agrada a Voltaire, le gusta. Y escribe su obra, Cartas Inglesas, su atracción por esta forma de gobierno, una monarquía parlamentaria, muchachos. Ya le gusta y quiere también que toda Europa elija este tipo de gobierno sin absolutismo. Montesquieu, ¿cuál es su verdadero nombre? Su verdadero nombre es Louis Charles de Secondat. Louis Charles de Secondat, conocido como Montesquieu. Pero era flaquito, Montesquieu. Era flaquito. ¿Flaco en quechua?
Charqui, acuérdense así. Cherquío, acuérdense así, muchachos, ¿ya? Montesquieu tiene su obrita. ¿Cómo se llama su obrita? El espíritu de las leyes. También la que me dicen, ¿ya? El espíritu de las leyes. Sobresalimos con este libro, ¿ya? Espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes, ¿de qué nos habla acá? Nos habla que la única forma de liberarse del absolutismo es no concediendo y centrando todos los poderes en un solo sujeto, sino instaurando un gobierno donde hay una separación y un equilibrio de poderes, ¿ya? Una separación y un equilibrio de poderes. ¿En cuántos? En tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Bien, ¿qué tal? Es la primera propuesta de división tripartita en la historia. ¿Quién es el primero en hacer esa proposición? John Locke. ¿Cuál era la propuesta de Locke? Ejecutivo, legislativo y federal. Pero la mayoría de las naciones hoy en día, ¿de quién su propuesta tenemos? De Montesquieu, ¿ya? Bien, pero si seguimos leyendo a Montesquieu, Montesquieu nos dice que incluso podemos aceptar a un monarca, podemos aceptarlo, pero a este monarca hay que controlarlo con un documento, con la Constitución. ¿Qué forma de gobierno sugiere él? Una monarquía constitucional, ¿ya? Bien, ¿qué quiere decir? Que el rey no puede hacer nada que la Constitución no se lo autorice. A ver, para Voltaire, ¿quién debe controlar el poder del rey? El Parlamento. Y para Montesquieu, ¿quién debe controlar el poder del rey? La Constitución. Ambos, naturalmente, ¿contra qué forma de gobierno están? Contra el absolutismo. Pero habrán otros ilustrados que están en contra del mercantilismo, habrán otros ilustrados que están en contra de las desigualdades jurídicas, muchachos, ¿ya? Bien, contra todo el sistema están estos ilustrados. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, él tiene una obrita, ¿cómo se llama? El contrato social. El contrato social. ¿De qué nos habla en el contrato social? ¿De qué? Nos habla sobre el origen del Estado, muchachos, ¿ya? Sobre el origen del Estado. ¿Cómo surge el Estado? El Estado surge a partir de un contrato social, donde la población, en un principio, ante la anarquía, ¿qué hicimos? Como ya no queremos anarquía, la población nos reunimos e hicimos un contrato con uno de los miembros. A partir de ese momento, a usted lo vamos a nombrar nuestro gobernante, nuestro rey. Nosotros nos sometemos a tu voluntad, te vamos a tributar y a obedecer, pero usted comprométase a gobernarnos, a administrarnos y a crecer, a desarrollarnos. ¿Cómo ha nacido el Estado? ¿Cómo ha nacido el gobierno? ¿Por una acción divina o por voluntad del pueblo? ¿Quién ha creado al rey? ¿Quién ha creado al Estado? Es el mismo pueblo. Por eso que en el contrato social nos dice que el Estado surge a partir de un contrato social, donde el que gobierna y el Estado nacen por una soberanía popular. ¿Qué quiere decir soberanía popular? Democracia, democracia. No te olvides, rey, que tu poder no viene de Dios, que tu poder viene ¿de quién? Del pueblo. Así como nosotros te hemos elegido como gobernante, si tú no gobiernas bien, ¿qué podemos hacer? Te podemos destituir y elegir a otro gobernante. Porque al final, el poder del rey no viene de Dios. ¿De quién viene? Del pueblo. A eso se le llama soberanía popular, democracia, pues muchachos. ¿Qué tal? ¿Fuertes críticas o no? Sí, democracia están sugiriendo. A ver, vamos. ¿Quiénes son esos tres grandes ilustrados? ¿Quiénes son? Voltaire, Montesquieu y Rousseau. A ver, de los tres, ¿quién es el más grande? Voltaire. A ver, de los tres, ¿quién nos habla de una monarquía constitucional? ¿En qué hora? De los tres, ¿quién nos habla de una monarquía parlamentaria? Voltaire, ¿en qué obra? Cartas inglesas. ¿De qué nos habla Rousseau en el contrato social? Del origen del Estado. ¿Cómo surge el Estado? Por una soberanía popular, por una soberanía popular, que el pueblo lo ha elegido, muchachos, ¿ya? Vamos de los tres, ¿quién nos habla de separación y equilibrio de poderes? Montesquieu, Montesquieu. Vamos, estos son filósofos ilustrados, ¿qué tal? Ilustrados, ¿solamente habrán sido filósofos o habrá de otras especialidades también? Claro, ¿qué tal? ¿Habrá ilustrados economistas? También hay. ¿Conocen algunos? Adam Smith, ¿quién más?
Diderot, Diderot no, Turgot, también, Quesnay, también, Gournay, también son economistas. Es decir, hay ilustrados de toda carrera, muchachos, de toda especialidad. Hay médicos también que son ilustrados, hasta hay músicos que son ilustrados, ¿ah? Hasta hay músicos que son ilustrados. ¿Quién es el máximo exponente de la música ilustrada? ¿Quién es el máximo representante de la ilustración en la música? ¿Ya llegaron a esta parte en sus libritos? Los que han adquirido, ¿ya llegaron hasta acá? Yo sé que el librito de Banco de Preguntas es amplio. ¿Qué tal? ¿Ya llegaron acá? Recuerden que este libro es un complemento del otro libro. Acá hay información que complementa. Acá, muchachos, acá mencionamos al gran representante de la música ilustrada, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Han escuchado de Mozart o no? Mozart, muchachos, es un gran difusor de estas ideas ilustradas. De paso, su música pues está llena de estética, está llena de composición racional, muchachos. Ya tiene un orden estético sus composiciones. Mozart tiene bonitas composiciones, tales como, por ejemplo, la flauta mágica, el requiem, la lacrimosa, tiene buenas composiciones. Quieren estudiar o quieren estar un momento calmado, quizás tranquilo, reflexionando, pues pongamos una musiquita de Mozart para poder hacer ese momento de lectura y reflexión, muchachos, ¿ya? Ilustrado, Mozart, pues ya, representante. Bien, claro, los que no están acostumbrados a ese tipo de música, los que solo escuchan Bad Bunny, Shakira, seguramente no saben de lo que estamos hablando, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante las ideas de la ilustración? Si tú lees a los ilustrados, ¿qué pasa en tu cabecita? ¿Qué va a pasar? ¿Pensarás como antes o cambias? Voy a cambiar, voy a reflexionar, naturalmente, pues ya. ¿Y qué voy a querer? Voy a querer establecer estas propuestas en mi estado, en mi nación donde yo vivo. ¿Por qué es importante la ilustración? La ilustración es importante porque con estas ideas se van a hacer las 3 grandes revoluciones en la historia. Apúntalo, la ilustración es importante porque es la base ideológica de las grandes revoluciones. ¿Cuáles? La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y las hispanoamericanas, muchachos, ¿ya? Bien, con estas ideas se hacen, pues. Si yo te pregunto, ¿cuál es la causa ideológica para la Revolución Francesa? ¿Qué me respondes? La ilustración, porque con sus ideas se va a hacer. Vamos, ¿cuál es la causa ideológica para la independencia del Perú? Ilustración, porque con estas ideas se van a hacer, pues, muchachos, ¿ya? Bien, base ideológica, ¿ya? Pero ¿qué medios se habrá utilizado para difundir este conocimiento de la ilustración? ¿Qué medios se utiliza? La enciclopedia. La enciclopedia es aquel síntesis de conocimientos de todos los ilustrados y la sintetiza en un solo bloque. Todos los conocimientos están acá. Filosofía, economía, matemática, de todo está acá sintetizado. Es un compendio de todas estas propuestas ilustradas, ¿ya? Pero, ¿cuál es su función? Difundir estos conocimientos. ¿Y qué mejor que un pequeño libro que tú lo puedes agarrar en tu mano nada más para poder difundir estos conocimientos? Que llegue a un pueblito alejado de la enciclopedia y tú lo lees, ¿qué pasará? Y estás adquiriendo esos conocimientos. Es el principal medio de difusión de estas ideas, ¿ya? Bien, bien. Pero, ¿quién se encarga de sintetizar todos estos postulados y hacerle un compendio? ¿Quién se encarga? El principal editor de esta enciclopedia es Denis Diderot, muchachos. ¿Ya? Diderot es el principal director de esta enciclopedia. Principal editor, director, ¿ya? ¿Cuántos tomos fue la enciclopedia? En un principio fueron 22, pero después serán un total de 35 tomos, ¿ya? 35 tomos. Diderot comete un error. Al publicar el primer tomo de la enciclopedia, la publica con su verdadero nombre, muchachos. Denis Diderot. ¿Qué le pasará? Perseguido, pues, es perseguido. Y cuando ya está a punto de ser capturado, Diderot
felizmente rescatado por una reina, por la zarina Catalina II. Catalina II, muchachos, felizmente lo rescata. Título de reina en el Tahuantinsuyo. Goya, título de reina en Rusia, zarina. La zarina Catalina II rescata a Diderot, lo protege, se lo lleva a Rusia, lo alimenta, etcétera, etcétera, muchachos. ¿Ya? Por lo tanto, si lo protege, ¿en su qué cosa se convierte Catalina de Diderot? En su mecena. ¿Qué era un mecena? Protector, financista, ¿se acuerdan o no? Sí, en su mecena. Pero en Rusia, Diderot con Catalina se enamoran, muchachos, se enamoran, se enamoran. Y Diderot a Catalina se la llena de conocimientos, se la va a llenar. Y así Catalina se vuelve una reina ilustrada, una reina ilustrada, y aplica reformas ilustradas en Rusia. ¿Y qué tal Rusia? ¿Decae o progresa? Progresa. ¿Qué Estado no va a progresar, pues, muchachos? ¿Qué Estado no va a progresar con estas ideas? Y si tú fueras un rey europeo y ves que Catalina y Rusia han progresado, ¿qué harás? También aplico eso en mis reinos. Surgiendo una nueva serie de reyes absolutos, que no son cualquier rey absoluto, son absolutos, pero ilustrados. Hablamos de el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado. Ilustrado, ¿ya? Despotismo ilustrado. Bien, ¿qué es el despotismo ilustrado, jóvenes? ¿Qué es? ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es una nueva forma de gobierno en la cual se trata de conciliar dos principios, el principio del absolutismo y de la ilustración. Los reyes siguen siendo reyes absolutos y déspotas, pero a la vez ellos van a fomentar el progreso de sus reinos aplicando reformas ilustradas. Son absolutos y aplican reformas ilustradas a la vez. ¿Qué entienden ustedes por conciliar? Ponerse un llegar, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, si llegan a acuerdo dos ideologías, el absolutismo y reformas ilustradas. Yo rey, a la vez soy rey absoluto, pero a la vez voy a aplicar reformas ilustradas, muchachos, ¿ya? Bien, profesor, entonces acá el progreso de una nación, ¿la está buscando un rey? Sí, el rey está tratando de buscar el progreso de sus reinos. ¿Cómo? Aplicando reformas ilustradas. Él está aplicando, ¿ya? ¿Qué reformas ilustradas hace profesor en sus reinos? Diversas, tales como, por ejemplo, la abolición de la Santa Inquisición. ¿Eso es bueno o es malo? Es buenazo, pues, que supriman la Santa Inquisición. También la construcción de muchos centros importantes, tales como centros de salud, centros de educación, universidades. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. También facultarán mayores libertades económicas, mayores igualdades jurídicas, expresión de religión. Por lo tanto, ¿quiénes están buscando el progreso de sus reinos? Los reyes. ¿Son déspotas? Sí, pero ilustrados al mismo tiempo, muchachos, ¿ya? Dos ideologías coinciden, ¿ya? Coinciden. Bien, ¿para qué hace todas estas reformas estos reyes, profesor? ¿Qué busca? Lo que busca es el progreso de sus reinos, el progreso de sus reinos. ¿Qué tal? Si tu reino progresa, ¿habrá más gente que tenga dinero? Sí. ¿Habrá más gente con mejor situación económica? Sí. Por lo tanto, más gente que te tribute. Y si más gente te tributa, tienes más dinero, más fiestas, más banquete, más poder, ¿cierto o no es cierto? Beneficia a todos el progreso, ¿ya? Pero ¿con qué intención también hace estas reformas los reyes? ¿Con qué intención? Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si los reyes no hubieran hecho estas reformas? El pueblo sí o sí ya conoce de ilustración, ya conoce de estas ideas y que hubieran buscado el cambio, lo hubieran destituido, ¿cierto o no es cierto? Por lo tanto, los reyes saben de este riesgo y aplican algunas reformas para mantener al pueblo calmado, tranquilo. Es decir, ¿con qué objetivo también hace estas reformas? Para perpetuarse en el poder, para perpetuarse en el poder, en el poder. ¿Astutos o no astutos estos reyes? Astutos, astutos, ¿ya? Bien, hay una frase que caracteriza a este movimiento. ¿Cuál es esa frase? Todo para el pueblo, todo para el pueblo,
pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin el pueblo, ¿ya? Frase atribuido al rey de Austria, José II, ¿ya? Bien. ¿Qué significa esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Qué significa? Que todas estas reformas, ¿quién lo va a hacer? El rey. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Pero los va a consultar? No hay democracia, por lo tanto, el rey sigue siendo un rey absoluto, pero ilustrado, ilustrado. ¿Quién va a hacer las reformas? El rey. Y no me interesa lo que el pueblo me diga. Voy a hacer estas reformas y punto. No me interesa lo que el pueblo me diga. ¿Qué tal? ¿Sigue siendo un déspota? Sí, pero ilustrado, pues muchachos, ¿ya? Despotismo ilustrado. ¿Quién dice esta frase? José II. Dígame, ¿qué forma de gobierno hay en el despotismo ilustrado? ¿Un gobierno centralizado o descentralizado? ¿Qué dicen? Si fuese descentralizado, el rey consultaría siempre con el pueblo, ¿cierto o no? O también le delegaría el poder a otros, pero no está sucediendo acá. ¿Quién está haciendo todas estas reformas? El rey, el Estado está haciendo estas reformas, ¿ya? Por lo tanto, el poder aún sigue centralizado en las manos del rey, en las manos del Estado. Sigue siendo centralizada. José II es rey de Austria, ¿ya? El rey de Austria. ¿Es un buen déspota ilustrado? Sí, pero es un déspota al final, pues, ¿ya? Pero ¿quién era mejor que José II? Era su madre, la reina María Teresa. María Teresa, también de Austria, ¿no? Es mejor gobernante que su hijo José II. El problema que María Teresa de Austria, María Teresa, tiene una adicción. Es adicta al vino, muchachos, ya, al vino, ¿ya? Mínimo 2, 3 botellas al día de vino, muchachos, ya, de vino. Pero se mantenía muy lúcida y hacía grandes acciones esta María Teresa, ¿no? Bien, María Teresa y José II, ¿de dónde son estos? Austriacos. Pero ¿quién es el máximo déspota ilustrado, máximo representante del despotismo ilustrado? Es el rey de Prusia, ¿de quién hablamos? De Federico II. Federico II, ¿ya? Prusia hoy en día ya no existe, hoy en día es Alemania, ¿ya? Bien, Federico II es el máximo representante del despotismo ilustrado. Este Federico II, con un par de batallas, ya había triplicado el tamaño de Prusia, ya había triplicado ya. Imagínense que nosotros, nuestro déspota, sea Antauro. Y Antauro, pues, con un par de batallas va a conquistar a los países vecinos, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil. ¿Qué tal? ¿Son buenas acciones o no? Sí, pero profesor Antauro me parece un tirano, un déspota. Así son estos, pues muchachos, son déspotas, pero haciendo buenas reformas ilustradas. De hecho, Federico II era muy admirado por Napoleón, por sus capacidades militares. Este es Federico II, conocido como Federico el Grande. Fíjense su mirada penetrante de Federico II, ¿ya? ¿Por qué tiene esa fuerte mirada? Pues es un déspota, pues muchachos, ¿ya? Es un déspota, ¿ya? Tenemos otra déspota ilustrada, pero en Rusia. ¿De quién hablamos? Catalina II. ¿Es una déspota ilustrada o no? ¿De qué país? Rusia. ¿Fue mecena de quién? De Diderot. ¿Lo rescata? ¿Por qué lo rescata? ¿Por qué? Por sus ideas, pues muchachos, por sus ideas ilustradas. De hecho, Catalina II tiene una fuerte atracción a los hombres con estas ideas. Una fuerte atracción y los hacía sus amantes, muchachos. Amigo mío, si tú fueses un intelectual de esos tiempos, con Catalina fijo, ya era fijo. Para suerte de Catalina, ella vive en el siglo de las luces y con todos los ilustrados, hasta con René Descartes, muchachos, ¿eh? Ella no tuvo cientos de amantes, sino miles de amantes. De ahí que le pusieron un apodo, la llamaron Catalina la Grande, muchachos. ¿Por qué? Porque tantos pasaron por ella que se la hicieron grande.
El conocimiento, el conocimiento. Ya, señoritas, saluden a su maestraza, Catalina. Saluden a su maestraza. ¿Que nadie? ¿Nadie? ¿Ninguna chiquita? Bien. A ver, me responden, por qué era importante la ilustración? ¿Por qué era importante? ¿Lógica de qué? Las- ¿De cuáles? Eh, hispanoamericana, ¿ya? Una de ellas, la primera, es la independencia de las 13 colonias. Esos muchachos que son de otro level, que no están apuntando, ahorita les voy a preguntar, ¿ya? Esos muchachos que no necesitan apuntar, que son privilegiados con una mente genial, les voy a preguntar ahorita, ¿ya? No me responden, los voy a sacar adelante. Bien, escuchamos. Si ustedes quieren, pueden llamarlo la independencia de los Estados Unidos, es lo mismo. Si quieren, pueden llamarlo la Revolución Norteamericana, es lo mismo, ¿ya? ¿Qué debemos de saber de esta independencia? ¿Qué debemos de saber? Uno, tienes que saber la fecha, cuándo se independizan, el 4 de julio de 176, muchachos, ¿ya? Esta fecha, 4 de julio, es una fecha famosísima. Hay hasta películas con esa fecha, ¿ya? 4 de julio. 1776, ese año es famoso, 1776. ¿Por qué? Porque en 1776 no solo se independizan los Estados Unidos, sino que se publicará este año la obra cumbre de Adam Smith, La riqueza de las naciones, muchachos. Es un año famoso, ¿ya? Bien. Una segunda información es saber qué tipo de movimiento es esta independencia de las 13 colonias. Es un movimiento liberal. Movimiento liberal. A ver, dígame, ¿qué es un movimiento liberal? ¿Qué es? ¿Qué es un movimiento liberal? Ellos demandan que el Estado no debe intervenir en una sociedad, que la sociedad debe ser libre del Estado. ¿Cuántas funciones nada más tiene el Estado en una sociedad? Dos. Uno, reconocer nuestros derechos. Y dos, protegerlas. A ver, un movimiento liberal en lo económico, ¿qué pide? Libre mercado. En lo político, ¿qué pide? República y democracia. En lo social, ¿qué pide? Igualdad jurídica, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, todo movimiento que nace con ideología ilustrada es un movimiento liberal. ¿La Revolución Francesa fue un movimiento liberal? ¿La independencia del Perú fue un movimiento liberal? Sí, toda ideología que nace con estos principios ilustrados es liberal. Esta también, movimiento liberal. Tercera información, ¿qué clase social dirige esta independencia? ¿Qué clase? La burguesía. A estas alturas, ustedes ya saben por qué la burguesía dirige esta independencia a los Estados Unidos. Dígame, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del por qué la burguesía dirige esta independencia? ¿Por qué? Ya lo saben, lo han escuchado en los ciclos anteriores. Dígame, ¿cuál es la causa más importante que provoca esta independencia? El alza de impuestos. Muchachos, ¿se acuerdan al azúcar, al té? ¿Se acuerdan o no? Ya lo saben a estas alturas. Es el último ciclo, muchachos. Ya deben de saberlo ya, ¿ya? Bien. Hay que ver cómo fue ese proceso de creación de estas colonias. Vamos, estas son las 13 colonias. ¿A quién le pertenecen? A Chile. ¿A quién? A Inglaterra. Bien, ¿cuántas colonias van a ser? 13 colonias. Esas 13 colonias van a estar organizadas en dos regiones, colonias del norte y colonias del sur. ¿Cómo se llamó la primera colonia? La primera colonia fundada fue la colonia de Virginia. ¿Quiénes la fundan? Ingleses católicos. Vienen y como son católicos, ¿a qué actividad se van a dedicar? A la agricultura. A la agricultura. Sembrarán tabaco, algodón, maíz, etcétera, etcétera, ¿ya?
La segunda colonia fundada, ¿cómo se llama? Massachusetts. Massachusetts, muchachos, ¿ya? ¿Dónde? Al norte. Massachusetts tiene un puerto importante. ¿Cómo se llama ese puerto? El puerto de Boston. El puerto de Boston, muchachos, ¿ya? Massachusetts va a ser fundada no católicos como acá, sino va a ser fundada por puritanos. Ya, les creo, puritanos eran seguidores ¿de quién? De Juan Calvino. Vamos, pero eran calvinistas. ¿Pero en qué país estos puritanos? En Inglaterra, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Entonces, si son calvinistas estos puritanos, ¿a qué actividad se dedican? ¿A la agricultura o al comercio? Comercio, porque Calvino es mercantilista. Todo aquel mercantilista que quiera tener mayores libertades, ¿a qué religión tiene que inclinarse? ¿Al luteranismo o al calvinismo? Calvinismo, porque es una religión que acepta y favorece y facilita el mercantilismo, el capitalismo, ¿ya? Por lo tanto, estos, como son seguidores de Calvino, ¿a qué actividad se dedican acá? A la industria, al comercio, muchachos, ¿ya? ¿Qué cosa van a producir? Principalmente pieles, cuero, muchachos, ya, cuero, ¿ya? Y así, las 13 colonias van a estar organizadas en dos regiones. Las del norte, dedicadas a la industria y al comercio, y las del sur, a la agricultura. Pregunta, ¿quiénes están viniendo a colonizar esas 13 colonias? ¿Españoles o ingleses? Ingleses. Bien. Los ingleses de acá, naturalmente de Inglaterra, están viniendo a vivir y a colonizar esas 13 colonias de Norteamérica. ¿Por qué? ¿Por qué están viniendo acá? ¿Ya no hay tierras? ¿Por qué? ¿Son aventureros? ¿Por qué? ¿Buscan nuevas rutas comerciales? ¿Por qué? Todo tiene una razón, todo tiene un motivo. Vimos la semana pasada que la religión era tolerante o intolerante. ¿Qué pasa si una nación se decreta una religión oficial? ¿Las otras religiones serán aceptadas o perseguidas? Eran perseguidas. Por eso que hubo una migración a Norteamérica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan lo que les dije? Bien. ¿Qué única religión debería haber en Inglaterra? Anglicana. A ver, ¿quién la crea? Enrique VIII. ¿Con qué documento? Acta de supremacía. Él la crea. ¿Quién la oficializa? Isabel I. ¿Con qué documento? Acta de uniformidad. Por lo tanto, la única religión que debería haber en Inglaterra era la anglicana. ¿Qué pasa con los no anglicanos? ¿Qué pasa con los católicos, puritanos, presbiterianos? ¿Qué pasa? ¿Son aceptados o perseguidos? Son perseguidos y tendrán que salir fuera de Inglaterra. Afortunadamente, el rey, que era malo al perseguirlos, hace un trato con ellos. O sea, está bien, ingleses, no los aceptamos acá, pero si quieren pueden irse a nuestras tierras acá en Norteamérica y colonizar. Los voy a seguir considerando ciudadanos, pero me tienen que seguir tributando. Acá tendrán libertad religiosa, pueden ser de la religión que quieran, pero me van a tener que seguir tributando porque al final son mis tierras, pues, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo así llegaron estos en gran cantidad? ¿Por qué llegaron? ¿Buscando tierras o por qué? Por la persecución religiosa, no olvidarse, ¿ya? Persecución religiosa, ¿ya? Bien, bien, bien. Pero hay un problema, no tienen representatividad ellos. No pueden enviar representantes al Parlamento inglés. Imagínate tú que los ayacuchanos no podemos enviar representantes al Congreso en Lima. Las leyes que se hacen de Lima para Ayacucho, ¿serían leyes buenas? Para nosotros no, leyes sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento, ¿cierto o no cierto? Así eran ellos. No tenían representatividad y eso les molestaba. Causa también para la independencia. Veamos más causas graves, ¿ya? Veamos más causas graves. Bien, entre las causas más graves mencionamos una desde 1756 hasta 1763. ¿Cuántos años pasará? Saca tu calculadora, pues, saca tu calculadora si no puedes. 7, muchachos, ya 7, ya 7. Acá se produce una guerra, la guerra de los 7 años, la guerra de los 7 años, ¿ya? ¿Quiénes se enfrentan acá? ¿Quiénes se enfrentan? Inglaterra y Francia. Muchachos, ¿cómo se llamaba ese tratado que se repartía al mundo en manos europeos? Tordesillas. Toda América, ¿a quién le pertenecería? A España, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Pero el tratado de Tordesillas no va a ser respetado.
no va a ser respetado, muchachos. Muchos la incumplen. Entre ellos, los ingleses la van a incumplir. Norteamérica no solamente estaba colonizado por estos ingleses, ante el incumplimiento del Tratado de Tordesillas, hasta los franceses habían colonizado Norteamérica. Toda Canadá le pertenecía a los franceses. Esta zona se llama Luisiana. ¿A quién le pertenece? También franceses. Señoritas, esta cosita que parece un dedito, se llama Florida, así como el atún, Florida, pero ¿a quién le pertenece? A España. A España, ¿ya? Esta zona se llama la Nueva Holanda. ¿A quién le pertenecía? A los holandeses. A los holandeses. Dígame, ¿los ingleses eran los únicos que poseían colonias en Norteamérica? No. ¿La compartían con quiénes? Con franceses, españoles y holandeses. Pero Inglaterra quiere todo, pues por eso era la Guerra de los 7 años. La causa es imperialismo inglés. Quiere todo, quiere expandirse, ¿ya? Así que se enfrenta contra Francia, que Francia se va a aliar con España, muchachos. ¿Quién vence la Guerra de los 7 años? ¿Inglaterra o Francia? Vence Inglaterra y como resultado de ello, Francia pierde Canadá. Toda Canadá, ¿a quién le va a pertenecer ahora? A Inglaterra, a Inglaterra. España pierde esto, ¿cómo se llamaba? Florida, ¿a quién le va a pertenecer? A Inglaterra. Francia pierde Luisiana, ahora ¿a quién le va a pertenecer? A España. ¿Qué? ¿A España? Sí, es que España traiciona, pues muchachos, ¿ya? Traiciona y se apodera de ese territorio. Es una guerra así, no te confíes, ¿ya? Bien, pero una guerra, ganes o pierdas, ¿cómo va a dejar a una nación? ¿Cómo va a dejar a una nación? En crisis. Y toda crisis, ¿cómo se supera? ¿Aumentando qué cosa? Los impuestos, Vamos, sinónimo de impuestos. Sinónimo de impuestos. ¿Puedo llamarlo tributos? Ya. ¿Qué más? ¿Aranceles? Ya. ¿Qué más? Si yo quiero, ¿puedo llamarlo gravámenes? Claro, puedo llamarlo gravámenes, ¿ya? Bien. Se aprovechó el monopolio comercial. Muchachos, ¿se acuerdan que había monopolios comerciales? ¿Se acuerdan o no? A ver, por ejemplo, en esa época de expansión europea, los brasileños, ¿con quién nomás deberían comercializar? Con Portugal. Perú, México, ¿con quién nada más? Con España. Las 13 colonias, ¿con quién nada más? Inglaterra, muchachos. Aprovechando ese monopolio comercial, pues los ingleses le establecen altos impuestos. ¿A quiénes? A las 13 colonias. A las 13 colonias, muchachos. Bien, ¿cómo es eso? Yo, burgués, soy comerciante que vivo en las 13 colonias, ya vivo acá y todo lo que vendo, ¿de dónde lo tengo que importar? De Inglaterra, pues ya de Inglaterra lo tenía que importar y revenderla acá. Solo de Inglaterra debo comprarlo. Pero aprovechando eso, Inglaterra incrementa los impuestos, incrementa los impuestos. Impuestos a muchos productos. Y los colonos de acá ni siquiera lo sabían, no estaban enterados, muchachos, ¿ya? Bien, impuestos a qué productos, entre ellos el Sugar Act, muchachos, ¿ya? El Sugar Act. Act significa ley, norma, la ley del azúcar, que aumenta el impuesto al azúcar. Si tú, amigo mío, antes importabas azúcar de Inglaterra a las 13 colonias, ¿pagabas impuestos? Sí, pero ahora pagarás más, Bien, ¿eso a quién afecta? ¿Al burgués o al pueblo? Ya los dos, pero más ¿a quién? Al burgués. ¿Por qué? Como no le van a comprar, ¿qué va a pasar con su empresa, con su azúcar? ¿Qué va a pasar? Se va a echar a perder y fracasa, ¿cierto o no es cierto? Ya fracasa el burgués. Ya se están dando cuenta a quién afecta estos impuestos, ¿a quién? A los burgueses, ¿ya? Bien, ¿para qué querían los colonos de Norteamérica el azúcar, profesor? ¿Para qué querían? Para todo lo que usamos hoy en día el azúcar, pero sobre todo, ¿para qué la querían? Para la producción de los licores, Los licores se hacen con azúcar, pues muchachos. Por eso que aquel que tiene problemas con el alcohol, ¿de qué se enferma? De diabetes, de cirrosis, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Porque se hace con bastante azúcar, pues muchachos, ¿ya? Bien. ¿Y para qué querían los licores estos norteamericanos? Es que en Norteamérica, que está cerca al Polo Norte, hace mucho frío. Para combatir el frío, pues para calentar la sangre, porque en Norteamérica hace mucho frío.
como en la San Cristóbal, hace mucho frío también, muchachos. Sobre todo en las noches, en las tomas de local, hace mucho frío, ¿ya? Ya lo sabrán, ya lo sabrán. Es necesario azuquitar, ¿ya? Bien, otro impuesto que se va a aplicar a las 13 colonias es el Stamp Act. Repitan conmigo, Stamp Act. ¿A qué afecta este impuesto? Al papel. ¿Pero qué tipo de papel? Timbrado sobre todo, ¿ya? Al papel timbrado. ¿Qué es el papel timbrado? ¿Qué es? El papel timbrado es ese papel que tiene el sello del Parlamento Real, muchacha, el sello. Si tú querías hacer cualquier trámite de las 13 colonias con Inglaterra, tienes que hacerlo con un papel, pero que tenga el sello del Parlamento Real. ¿Quiénes la compraban? Estos burgueses. ¿De quién la compraban? De Inglaterra. La traían acá y la revendían. Pero ahora, como su impuesto se ha incrementado, no le van a comprar. ¿Y qué va a pasar con su producto? Se va a echar a perder, pues, muchachos. Se echa a perder. ¿A quién está afectando esto? A los burgueses. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es la causa que afecta a los burgueses para hacer esta independencia? Los impuestos, ¿ya? El alza de impuestos, ¿ya? Bien. Así como España no solamente estableció impuestos en el Perú, sino que generó abusos también, Inglaterra igual. Inglaterra abusaba de sus propios colonos acá en Norteamérica, abusaba. Esos abusos, más los impuestos, va a generar un hecho en las 13 colonias. A ese hecho se le conoce como la masacre de Boston. La masacre de Boston, muchachos, ¿ya? ¿En qué consistió esta masacre? ¿En qué consistió? Bien. Un muchachito de la edad de 19, 20 años, más o menos, estaba medio mareado, muchachos. Ya habrá tomado licorcito seguramente, pues, y pasaba por la institución que recaudaba impuestos. Y ahí estaban justo los soldados de Inglaterra. Los ingleses habían distribuido casi 10.000 hombres acá, 10.000 soldados, y eran malos, abusivos esos soldados, pues, ¿ya? Esos soldados llevaban una casaca de color roja, de ahí su nombre, los casacas rojas. En inglés, los red jackets, muchachos, ¿ya? Los red jackets, ¿ya? Eran malos. Así que este muchachito que estaba mareado, pues empieza a insultar a estos red jackets. Ustedes son lacayos del Estado, obedientes, así como unos perros obedientes. Así empieza a insultarlos. Y los red jackets lo observan, pues, y lo llaman. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ven. Ven, lo llaman así, muchacha, lo llaman así y empiezan a golpearlo a este muchachito, ¿ya? Lo golpean, pero de un rato escapa este muchachito, llega a escapar, ¿ya? Y vuelve con la población, vuelve y la población rodea a los Red Jackets, pero como la población no tiene armas, ¿cómo los van a atacar a estos Red Jackets? Había nevado. Había hecho nieve, hacen bolas de nieve, pero mezclada con lodo, ¿ah? Con lodo, eso sí duele. Nieve nada más no duele mucho, pero con lodo eso sí duele, ¿ah? Y a los Red Jackets los disparan. Y los Red Jackets también responden disparando, pero con balas de verdad, muchachos, ¿ya? A ese hecho se le llama la masacre de Boston. Fíjense, aquí están el pueblo con sus bolas de nieve, en cambio los soldados, los Red Jackets, con balas de verdad. Nadie se salvará, ni el perro se salvará, muchachos, ya nadie se salva, ¿ya? Murieron 5 ciudadanos, pero más de 100 heridos, muchachos, ¿ya? Más de 100 heridos. Bien, a este hecho se le conoce como la masacre de Boston. Bien, se capturan los implicados, se capturan los responsables, se les hace un proceso, y es acá donde surge la figura de este personaje, de John Adams. John Adams. ¿Le suena su nombre, John Adams? John Adams, a la larga, se convierte en el segundo presidente de los Estados Unidos, el segundo presidente, ¿ya? John Adams es el que hace el famoso reclamo, pues, muchachos. ¿Qué tal raza? A nosotros nos consideran ciudadanos solo para tributar nada más, pero cuando se trata de pedirnos permiso y de enviar representantes al Parlamento, no nos consideran ciudadanos. Por lo tanto, si no podemos enviar representantes, no pagaremos tributos. De ahí surge la famosa frase, si no hay representación, no habrá tributación. ¿Qué tal? ¿Un reclamo justo o no? Sí, pero lo reclamaba en inglés, no taxation, without representation. En inglés, muchachos, ¿ya? Bien, claro, porque la revolución es en inglés, pues, ¿ya? Pero Inglaterra no entiende. Inglaterra
no entiende y aplica más impuestos. Aplica este impuesto, el TIACT. El TIACT. ¿Impuesto a qué? El T. Y con esto metieron la pata, muchachos. Metieron la pata. Pueden meterse con cualquier cosa de los ingleses, menos con el T. Menos con el T. Es sagrado para ellos. Como para nosotros. Imagínense que para mañana la presidenta Dina Boluarte establezca un impuesto para Huamanga, el Chapla Act, por ejemplo, ¿ya? Haciendo que nuestra chaplita se incremente de 0.25 a 5 soles cada chapla, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Tú comes la chapla solamente de hambre o por una tradición? Teniendo tanta variedad de panes, escogemos la chaplita todavía por tradición, ¿cierto o no? Ellos también toman el té no por sed solamente, sino por una tradición. Pero ahora no van a poder tomarlo porque su impuesto se ha incrementado, ¿ya? ¿Para qué incrementaron el impuesto al té los ingleses? A ver si te das cuenta, a ver si te das cuenta. En realidad, estos tres productos eran los productos con más demanda en las 13 colonias, son los que tenían más demanda. Por lo tanto, los ingleses vieron que era un gran negocio esos tres productos y lo que hace es incrementar los impuestos a esos tres productos para que los empresarios que se dedicaban a la venta de esos productos quiebren y solo los ingleses vengan y monopolicen la venta de estos tres productos, sobre todo el té. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿eran muy malos los ingleses o no? Malos. Querían monopolizar estos tres productos. Por eso tienen que aumentar los impuestos, pues, ¿ya? Bien. Así que Inglaterra ya está enviando el cargamento de té. ¿Dónde iba a llegar? A las colonias, sobre todo ¿a dónde? A Massachusetts. ¿Cuál es su puerto más importante? Boston. Iba a llegar a Boston. Los burgueses no quieren que llegue este cargamento, así que los burgueses reaccionan con un hecho llamado el motín de Boston. El motín de Boston. ¿En qué consistió el motín de Boston? Pues los burgueses se disfrazan de indios, de nativos, se pintan su cuerpo como los pieles rosadas, se ponen plumas, etcétera, etcétera, muchachos, etcétera, etcétera, y se lanzan al puerto de Boston, se lanzan. Los soldados se dieron cuenta, ¿qué tantas personas en el puerto de Boston? Ah, pero son indios, seguramente están yendo a navegar, a pescar, seguramente, ¿no? Resulta que eran burgueses disfrazados, fíjense, burgueses disfrazados. Bien, se suben a los barcos ingleses e incluso golpean a los tripulantes. ¿Qué culpa tienen los tripulantes? ¿No? A los varones los golpea, los golpea. A las mujeres también, porque nadie se salva. La golpea, muchachos, ya. Y luego de eso arrojan el cargamento de té. Arrojan. Casi 50 toneladas, están escuchando bien, toneladas de té arrojados al mar. El mar de lo que era azulito, ¿de qué color se volverá? Oscuro, muchachos, negro, negro, ¿ya? Bien, bien. ¿A quién perjudica esto? A Inglaterra, naturalmente. Inglaterra, que ¿cómo van a sancionar a Massachusetts? La van a sancionar con el cierre del puerto de Boston, muchachos. Ya, con el cierre del puerto de Boston. Del puerto de Boston. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? ¿Qué tiene que ver? A ver. Muchachos, que nos cierren a nosotros los huamanguinos, que no nos permitan ni importar ni exportar. ¿Qué pasará con nosotros? Llegarán insumos, medicamentos, alimentos. No, entonces, ¿qué va a pasar con Huamanga? Nos moriremos, pues. Por eso dijo el rey de Inglaterra, que se mueran esos, que se mueran, ¿ya? Pero, profesor, solamente, pues, es un castigo a Massachusetts. Las otras 12 colonias están bien. Sí, pero ¿qué dijeron los de Massachusetts? Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana serán ustedes. Y tenía razón, pues, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es el cierre del puerto de Boston? ¿Cualquier causa o la detonante? Detonante, muchachos, ¿ya? Bien, a ver, nos ordenamos. A ver, muchachos, ¿cuál es la causa más importante para esta independencia? El alza de impuestos, ¿ya? A ver, al azúcar. Al papel. A ver, ¿qué papel? Timbrado. ¿Cómo era timbrado? Sellado. ¿El impuesto más grave? El TIAC, el TIAC. ¿Qué tal? ¿Y el cierre del puerto de Boston qué cosa es? Detonante. ¿Será lo mismo masacre de Boston que motín de Boston? No. ¿Qué se hizo en la masacre de Boston?
La matanza de los civiles, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? El asesinato. ¿Y el motín de Boston? Claro, la emboscada, ¿no? La emboscada de los barcos. Y se inicia la independencia. Los Estados Unidos no hacen nada de forma improvisada. Así que estas 13 colonias se van a organizar en congresos. En congresos donde se reúnen en Filadelfia. Se producen los congresos en Filadelfia, muchachos. Congresos en Filadelfia. ¿Cuántos congresos se van a realizar? Al final se realizaron hasta 3 congresos en Filadelfia, ¿ya? 3 congresos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estirada, muchachos, una estirada. Ya saben, aquella señorita que no colabore no va a ingresar, ya saben. Pidan nada más. Señorita que no colabore no va a ingresar. Ya, chiquitas, colaboren. Colaboren. ¿Cómo estamos? ¿Se está captando o no? Bien. Al final, escuchamos, al final se van a realizar hasta 3 congresos de Filadelfia, ¿ya? 3 congresos. Primero, el segundo y el tercer congreso de Filadelfia. El primero en 1774, 1775 y 1776. 1776. Bien, en el primer congreso de Filadelfia, estas colonias se reúnen y redactan un documento, la Carta con los Derechos Humanos. Se llama la Carta con los Derechos y las Exigencias, así se llama, ¿ya? Derechos y exigencias. ¿Por qué? Porque en esta van a exigirle muchas cosas al rey de Inglaterra. ¿Quién estaba como rey de Inglaterra para esos tiempos? Estaba como rey el rey George, Jorge III, rey George, Jorge III, muchachos, ¿ya? Bien, bien, bien. Esta carta redactan los derechos mencionados por John Locke. ¿Cuáles eran esos derechos? A la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad. ¿Se acuerdan o no? La redactan y se le envían al rey Jorge III. Escuchamos. Mi querido rey Jorge III, le estamos enviando esta carta acá en los derechos humanos y le exigimos a usted que reconozca y proteja estos derechos de todos los habitantes de las 13 colonias. Caso contrario, amenazaron. Caso contrario, 1, prometemos no tributar, es decir, están amenazando con no pagar impuestos a Inglaterra, no tributar. Segunda amenaza, caso contrario, que no obedezca estos derechos, prometemos no importar, que quiere decir que no le van a comprar productos a quién, a Inglaterra, pero y todo lo que se produce en Inglaterra, qué pena, pues se echará a perder, qué pena, pues ya. Y una tercera amenaza, le dieron un año de plazo al rey de Inglaterra. Si un año usted, rey Jorge III, no nos da una respuesta, sea positiva o negativa, nosotros prometemos la guerra. A ver, 3 amenazas. 1, no tributar. 2, no importar. ¿Y cuánto tiempo le dieron? Un año. Y así el rey Jorge III recibe la carta con los derechos, no le interesa la arruga y la bota al tacho, muchachos, al tacho, ¿ya? Así que llega el siguiente año, 1775, y ante una falta de respuesta, hay una declaración de guerra. Pues, las 13 colonias le declaran la guerra ¿a quién? A Inglaterra, una guerra de independencia. Bien, los norteamericanos crean su ejército se llama así, el ejército continental, el ejército continental. ¿Por qué se llama así, ejército continental? ¿Por qué? Porque es un ejército de ingleses, pero que no están en una isla, son ingleses que están en un continente, muchachos, ¿ya? Bien, este ejército continental tiene un comandante en jefe. ¿Cómo se llama ese comandante? George Washington. ¿Le suena su nombre, George Washington?
Washington a la larga se convertirá en el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el segundo? Ya pues, muchachos, ¿quién es? John Adams. Y el primero, Washington. Nosotros sabemos que las 13 colonias en un principio van a ser derrotados. Eran derrotados. Algunas batallas ganaban, pero muchas perdían, muchachos, ¿ya? Bien, es que Inglaterra no es cualquiera. Inglaterra es una potencia, pues, ¿ya? Batallas tanto en tierra y combates que es en mar también, muchachos, ¿ya? Pero pocas ganaban y más perdían, ¿ya? Bien, llega 1776 y en ella se convoca el tercer Congreso de Filadelfia. En 1776 se hace algo histórico importante, se redacta el Acta de Independencia, el Acta de Independencia. ¿Qué nación había redactado su acta de independencia antes? Nadie, solo ellos son los primeros en redactar su acta de independencia. ¿Quién la redacta? Thomas Jefferson, muchachos, ya Thomas Jefferson. ¿Le suena su nombre? Sí, tercer presidente de los Estados Unidos. Vamos, atentos todos. Primer presidente. El segundo. El tercero. Jefferson, muchachos, ya Thomas Jefferson. Así es, ya Jefferson. Toda nación valora sus dos últimas batallas de independencia, como nosotros. ¿Cuáles son nuestras dos últimas batallas de independencia? Junín y Ayacucho, ¿cierto o no es cierto? Ellos también valoran sus dos últimas batallas de independencia. ¿Cuáles son ellas? La batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. Saratoga y Yorktown, muchachos, ¿ya? En Saratoga se consolida el apoyo de dos estados a los norteamericanos. ¿Qué reinos apoyan a las 13 colonias? España y Francia. Bien, ¿hay alguien atrás? ¿Hay alguien? A ver, ¿alguien que le pase la voz? Atrás. Usted, señorita, ¿me está escuchando? La de lentes. A ver, póngase de pie, le voy a preguntar. A ver, póngase de pie. Si no me responde, sale acá. Ya sabe, me lo va a agarrar, va a pisar. A ver, dígame usted, señorita. Dígame usted. ¿Cuál es la importancia de esta Carta de los Derechos Humanos? Esta carta se la enviaron al rey Jorge. ¿Con qué condiciones? Tiene 5 segundos. 5. Ya. 4. 3. Estoy haciendo un conteo regresivo. ¿Qué le exigen al rey Jorge? Venga para acá. Con su cuaderno. Venga. Bien. Entonces, en Saratoga se consolida el apoyo de dos estados a las 13 colonias. ¿Quiénes lo apoyan? España y Francia. Pregunta. ¿Por qué España, escuchamos? ¿Por qué España y Francia apoyan a las 13 colonias? ¿Por qué? Revanchismo, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué habían perdido estos? Sus colonias. ¿Quieran recuperarla o no? Sí. ¿Cómo apoyan España y Francia? ¿Cómo apoyan? Apoyan con barcos, apoyan con soldados, apoyan con provisiones, con armas, pero algo más, ¿quién apoya? Francia. Francia apoya, aparte de lo mencionado, con 2.000 millones de libras. ¿Estás escuchando bien? 2.000 millones de libras. El presupuesto de todo un año en Francia, ¿ya? Francia está en la bancarrota después de la Guerra de los 7 años y lo poco que tiene se le está regalando a las 13 colonias. Francia pretendía recuperarse. Ya vamos a cobrar impuestos después con el pueblo y así nos vamos a recuperar. Resulta que sucede una crisis climática, una helada que echa a perder los principales cultivos para los campesinos. Han fracasado los campesinos. ¿Podrán tributar? Y si no tributan, ¿el Estado se recuperará? ¿Qué va a pasar? El Estado no tiene dinero. Ni para pagar a los soldados de Francia, ni a los trabajadores, ni para apoyar al pueblo, nada, ni para las obras. Ante esa crisis, a ese fracaso económico,
¿Qué hace la gente? A la calle. Revolución, pues, muchachos. ¿Qué tal? ¿Le costó caro a los franceses apoyar a las 13 colonias o no? Hay que pensarlo bien antes de apoyar, ¿cierto o no es cierto? Hay que apoyar solo lo suficiente nada más, como los españoles, muchachos. Bien, pero las 13 colonias feliz con este apoyo, pues. Dígame, si España y Francia no hubieran apoyado a las 13 colonias, ¿ellos hubieran conseguido su independencia? Es muy difícil porque es una potencia Inglaterra, pues ya. Pero ya recibieron y se consolidó el apoyo de España y Francia. Yorktown, ¿por qué es importante? Yorktown es como para nosotros la batalla de Ayacucho. ¿Por qué es importante la batalla de Ayacucho? Se pone el fin, ¿no? La última, definitiva, se consolida la independencia. Igual, con Yorktown se consolida la independencia de los Estados Unidos. Y así, las 13 colonias, pues, son libres e independientes. Inglaterra reconoce su independencia con la firma de un tratado. ¿Con qué tratado? París, o conocido como la Paz de Versalles. La Paz de Versalles. En realidad son dos tratados, muchachos, distintos, ¿ah? El Tratado de París se firma a las 6 de la mañana en París, capital de Francia, donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Ya, muchachos, son libres e independientes. Ese mismo día, al mediodía, pero en el Palacio de Versalles, otra vez Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, otra vez. En el Palacio de Versalles, de ahí su nombre, la Paz de Versalles. Son dos tratados, París y Versalles, ambas consolidan la independencia de los Estados Unidos. Vamos, ideas centrales. ¿Cuál es la importancia de Washington? Segundo presidente. Tercero. Es el primero, muchachos. Ya. ¿Cuál es su papel acá? Es comandante en jefe del ejército continental. Comandante en jefe, pues ya. Vamos, papel de Thomas Jefferson. ¿Qué hizo? Redacta el acta de independencia y después se convierte en presidente. Vamos, en Saratoga se consolida el apoyo de ¿quiénes? España y Francia. Yorktown. Definitiva, consolida la independencia. ¿Con qué tratado? Oh, Versalles. ¿Por qué es importante la independencia de los Estados Unidos? ¿Por qué es importante? ¿Qué tal? ¿Hasta acá alguien ya se había independizado? Son los primeros muchachos, ¿ya? Son los primeros. ¿Qué tal? Si ustedes fuesen peruanos de esos tiempos y ven que ellos han independizado, ¿qué dirán? También, es decir, tiene doble importancia. Uno, es la primera colonia en conseguir su independencia y dos, sirve de ejemplo, base, inspiración para las futuras independencias. He ahí su importancia, ¿ya? Ya son 13 estados, pero un par de años después, en 1787, se reúnen en una convención, en la Convención de Filadelfia, ¿ya? En la Convención de Filadelfia se reúnen estos estados y redactan su constitución, Y en ella, ¿qué forma de gobierno van a elegir? Una república federal, Hay varios tipos de repúblicas, muchachos, ¿ya? Hay muchos tipos de repúblicas, pero ellos van a elegir qué tipo de república. Federal. ¿Cómo es república? ¿Un gobierno donde hay rey o no hay rey? No hay rey, es republicana. ¿Qué cosa hay entonces? Lo que hay es una separación de poderes con representantes del pueblo, muchachos, ¿ya? Separación de poderes. Así es una república. Pero ¿cómo es federal, profesor? Federal viene de confederarse. ¿Qué significa confederarse? Confederación Perú-Boliviana, ¿qué significa? Unirse, ¿ya? ¿Cómo es eso? Bien, explico. ¿Cuántos estados son libres e independientes? 13. Pero luego se expanden, al oeste se expanden y se adueñan de las tierras de los indios. ¿Se acuerdan de los apaches, pieles rojas, navajos? ¿Se acuerdan o no? Ellos consideran que son salvajes estos y por lo tanto no tienen derechos y los masacran, pues, muchachos. Lo que pasa a Norteamérica y a los indios es lo mismo que le pasa a las tierras andinas y al Perú. ¿Qué es lo que pasa? Acá en el Perú vinieron los españoles, adueñaron de esas tierras y pues masacraron muchos pueblos indígenas. Igual acá, los ingleses vinieron, hicieron estas colonias, luego masacraron a las tribus nativas que estaban acá y se adueñaron de sus tierras, ¿ya? Se adueñaron. Al final llegando a ser hasta 50 estados, ¿ya? Grande Estados Unidos.
En tamaño, ¿ya? Acá tenemos la bandera de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuántas franjas tiene la bandera de los Estados Unidos? 13. ¿En honor a qué? 13 colonias. ¿Cuántas estrellas posee? 50. 50, muchachos, así como los dedos de su mano, ¿ya? 50. ¿En honor a qué? A los 50 estados, 50 estados. ¿Por qué se llama estado? Porque es independiente. Si Ayacucho fuese un estado, ¿qué tal? ¿Dependeríamos del presupuesto de Lima? ¿Dependeríamos de sus leyes? ¿De su Congreso? No, seríamos un estado, es decir, independiente, nuestra propia economía, nuestras propias normas, etcétera, etcétera. Allá en Estados Unidos, cada estado es así, independiente, muchachos. Pero todos estos están unidos porque se comprometieron a ayudarse el uno al otro. Ya son independientes, pero de forma externa se han comprometido en ayudarse el uno al otro. ¿Y dónde se han comprometido? En la Constitución, pues, muchachos, ¿ya? Por eso decimos que están estados, pero unidos, confederados. República Federal, muchachos. ¿La captaron o no la captaron? Esta Constitución es la primera de la historia. Ahora ha habido ya constituciones antes a esta. ¿Qué dicen? ¿Había constituciones antes de esta? Por supuesto. Por ejemplo, la Carta Magna de Juan sin tierra. Por ejemplo, las 12 tablas de qué cultura? Roma. Por ejemplo, Hammurabi, ¿cierto o no es cierto? Pero estas constituciones no consideran a las personas comunes y corrientes como sujetos de derecho, muchachos. Es decir, estas constituciones mencionadas antiguas a ti no te protegen tu derecho a la vida, a la libertad, no, solo benefician a los nobles feudales nada más. Esta constitución sí la hace, considera a todos como sujetos de derecho que poseen esos derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, es decir, está hecha con los principios de qué ideología? Ilustrada, liberal, es decir, la primera constitución liberal, muchachos. Después de ella ya vienen todas las constituciones liberales, las que tienen todos, incluso el Perú, pues, muchachos. Es la primera constitución liberal. La segunda serán los franceses. Bien, esta es su primera constitución. Y hasta ahora, ¿cuántas constituciones tienen ellos? Una sola, muchachos, ¿ya? Nosotros, ¿cuántas constituciones? Dos. Nuestra última constitución, ¿de qué año es? Este año, ¿cuántos años cumple? ¿Que estamos 2013? Son 30 años ya, muchachos, ¿ya? Son 30 años. Ojalá en admisión les deje llevar calculadora para que saquen las cuentas, ¿ya? Bien, son 30 años de nuestra constitución, muchachos, ¿ya? Bien, 30 años que en diciembre lo vamos a cumplir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Seguirá siendo la misma constitución fujimorista de siempre? Y es distinta. Ha sufrido más de 26 reformas, muchachos. Reformas, enmiendas y mutaciones se llama, ya son distintos, reformas, enmiendas y mutaciones, es decir, no es la misma. Se te dicen esa constitución fujimorista, autoritaria, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ha sufrido muchos cambios, muchas reformas, ¿ya? No es la misma, ¿ya? Bien, claveamos, ¿se captó o no se captó? Ya, claveamos. Traiga su libro acá, señorita. Chuchemos. Ya saben, mientras sacan sus libritos, todavía están a tiempo para adquirir estos materiales. Chuchamos. Está todo el prospecto e información que ustedes no lo van a encontrar quizá tal vez acá, muchachos, ¿ya? Se complementan. Está todo el prospecto. Solo 9 solcitos, el banco de preguntas y el libro 35. Están. Uy, vamos a salir temprano hoy día. ¿Tienes tu libro? Ah, yo también tengo, creo. Hay libro. ¿Qué página está, jóvenes?
Ya, 200 llamas. 212. ¿En qué pregunta nos habíamos quedado? Ya, vamos. Claveamos. 30, clave. La clave es la A, E, racional crítico. Pregunta, ¿por qué la clave no puede ser, la clave correcta, por qué no puede ser la A? ¿Por qué? Claro, entre las dos, ¿cuál es la más correcta a la ilustración? La E. Caso contrario, que no existiese la E, ¿qué marcarías? La A marcaría yo. ¿Por qué pusieron esa alternativa en la A? ¿Se dieron cuenta? A ver, ¿por qué? Porque el estudiante común seguramente llega a la A y ve una respuesta correcta y lo marco. Ya no voy a revisar las otras alternativas. Es lo que pretende, que tú falles y te quedes con la clave A y no llegues a la E para verla. ¿Qué tal? ¿Eso ya es maldad por parte del que plantea o no? Pero así viene. Lección, tienes que revisar todas las alternativas, ¿sí? La clave es la E, 31. Beso, cuestionamiento a la sociedad. ¿Qué significa cuestionar? Criticarla, contradecirla. ¿Qué significa sacralización del pensamiento? ¿Qué significa? Hacer del pensamiento religioso, muchachos, así como los sacramentos, hacerlo un dogma irrefutable. Y recuerden que la ciencia es refutable, ¿ya? Pero el dogma es irrefutable. Bien, 32. 31 la clave la beso, ¿eh? 32. Claro, fomentó el progreso, pero controlado ¿por quién? Por la monarquía. ¿Quién hace todas esas reformas en el despotismo ilustrado? ¿El pueblo? ¿Todo un sistema? ¿O el monarca? El monarca solamente. La clave es la A. E. 33. La E, correcto, la clave es la E, la imposición de los 3 gravámenes. ¿Cuáles eran esos 3 gravámenes? Azúcar, timbre y té. A ver si se acuerdan. ¿Para qué pusieron estos impuestos? ¿Qué es lo que querían en realidad? Monopolizar la venta de estos 3 productos, muchachos, ¿ya? Vamos, 34. La E, naturalmente, la E. Está fácil como la que estoy viendo. La pregunta anterior, fácil, fácil. 35. ¿Beso? A ver, la pregunta es esta. ¿Cuáles de las siguientes medidas británicas eran consideradas por los colonos como un atentado contra sus derechos? A ver, contra sus derechos. 1. La falta de representantes en el Parlamento, ¿sí o no? Sí, lo dijimos, lo dijimos. 2. El cobro de altos impuestos sin consulta. Claro, claro. 3. La imposición obligatoria del anglicanismo. Son de libre religión, muchas. La 3, falso. 4. ¿Implementación del sistema esclavista? No, más bien les gusta el esclavismo. Vamos, ¿cuál será la clave? ¿Dedo? Ya. Pregunta, ¿a quiénes más les beneficia el esclavismo? ¿A los del norte o a los del sur? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué norte? Pero son pocas nada más las manos de obras en las industrias. ¿Dónde más se necesita trabajadores? En el sur, en el campo, como acá en las haciendas. Por eso que los colonos británicos, acá en las 13 colonias, llevaron gran cantidad de esclavos. ¿De qué color? ¿De qué continente? África. ¿A dónde? A Estados Unidos. Que con el tiempo se liberan y son ellos los que van a ser la población afroamericana de hoy en día. Pues, si ustedes ven en Estados Unidos, ¿por qué hay personas, profesor de color negrito? Es porque son los tatara descendientes de estos esclavos norteamericanos, muchachos, ¿ya? Bien,
Ya saben, los interesados en el librito pueden reservarle al profesor. Mientras más practiques, es mucho mejor. Bien, y con los demás, hasta acá nuestra clasecita. Nos vemos.